Hola amigos, hola, buenas tardes a todos mis amables amigos. Vamos a platicar un poquito esta tarde de cosas que podrían interesarnos a todos los que estamos aquí. Un saludo, espero que hayas pasado un fin de semana adecuado en casa, que no haya novedades negativas, que todo haya sido de edificación, de descanso, de reposo, de recreación, que hayas pasado para los que observan Shabbat, un Shomer Shabbat, hayan pasado un Shabbat, un Sukkot feliz y entonces aquí hay enseñanza para todas las personas. Bueno, esta tarde vamos a ir al grano más directamente, vamos a tratar algo que todos alguna vez hemos enfrentado, situaciones desesperadas, gritos de angustia, a veces cosas inesperadas, desesperadas, inesperadas, gritos de angustia, y pues que tenemos que aprender a clamar y cómo lo haremos cuando clamamos, ¿verdad? Si tú estás pasando por una etapa tranquila en tu vida, si tienes todo en orden, si tu familia está cómodamente disfrutando cada día, cada momento, la comunión entre ustedes como familia, pues qué bueno que están así. Hay situaciones complicadas en nuestra vida, como lo te he dicho en otras situaciones, y en una enseñanza, en un tono de más tranquilidad, te voy a compartir algo que creo que todos tenemos que saber. Seguramente has disfrutado, has vivido, has aprendido, has entendido cosas de la vida y seguramente has enfrentado otras situaciones a veces complejas que difícilmente se entienden, pero vamos a ver lo que pasa con David. Ya sabes que él pasaba de muchas situaciones, desde que se hace manifiesto, empieza guerra en su vida, cuando enfrenta a Goliat, y al final de su vida también enfrenta situaciones como cuando su hijo Adonías quería tomar el trono. Adonías ya estaba festejando casi que él era el heredero del trono. Sin embargo, ese trono estaba designado, estaba señalado que Salomón sería el heredero del trono de Israel. Entonces, David, desde que aparece de inicio hasta el final de sus tiempos, lucha, y aquí no es la excepción lo que vamos a tratar contigo. En el Salmo 69 vemos una situación que, si la vemos así a vuelo de pájaro, no comprendemos la profundidad que el rey David estaba viviendo. Le preocupaba mucho por toda la situación, por sobre todo todas las cosas, la situación que estaba viviendo la nación en ese tiempo. Enemigos por todos lados y enfrentando a otras personas, gente que había sido infiel a su gobierno, a su mandato, a su reinado, y situaciones pues difíciles. Sin embargo, él, en la sabiduría que Dios le da, no al nivel de la sabiduría que Salomón tiene, pero sí, por supuesto, Daniel tenía un corazón de acuerdo a Dios. Vamos a ver básicamente cómo era el corazón de David en este tema, en el 69. A veces escuchamos las palabras de algunas enseñanzas que yo mismo he dicho, que él tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, pero no sabemos a veces escudriñar en profundidad lo que significa tener el corazón de acuerdo a Dios. Bueno, él siempre estaba aceptando las voluntades divinas, él siempre aceptaba todo lo que venía en medio de sus luchas, de sus sufrimientos, de su angustia, de enfrentar cosas complejas. Él siempre se colocaba en el lugar que debía estar. Yo creo que a eso se refiere, que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. El rey David, el Salmo 69 lo define de una forma eh, interesante. Voy a tratar en esta mañana del capítulo 69, del Salmo 69. Bueno, son muchas citas, son 36 versos, 37 versos en la versión en inglés y 36 versos en la versión española. No es que falte uno o sobre otro en otra versión, es que están acomodados de tal modo que uno tiene 36 versos y otro 37, pero en ninguna parte hay una diferencia, ni sale sobrando una cita, ni sale otra extra, ¿verdad? Me di la tarea un poquito de leerlo en español y leerlo en inglés y hacer algunos ajustes, y esta es una versión, pues por supuesto que no es nada nuevo ni nada diferente, pero sí un poquito más escudriñado, con más comprensión, que si lees cualquiera de las versiones apartadas o separadas por sí mismo. Entonces me di la tarea un poquito de traducir casi párrafo por párrafo, letra por letra,
y entonces colocarle en un modelo que nos dé un poco más de información. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer para irnos más en la línea correcta, en la brecha, y entonces saquemos más provecho del Salmo 69 que escribe David. Te voy a leer un poquito. Si tienes oportunidad de leerlo todo en casa unas 2 o 3 veces, básicamente se trata de que estaba en exilio. Era un exilio donde el pueblo estaba sufriendo, estaba batallando. El templo estaba destruido. Había enemigos por todos lados. Y sobre todo que lo atacaban de una forma, le llaman ellos odio sin razón. Odio sin razón. Y muchas veces si trasladamos esta enseñanza a lo que vivía David y a lo que vivimos nosotros, a veces a la gente nos odia sin razón. Nos vituperan, o los vituperios que van dirigidos a nuestro Dios pasan por nosotros, y ahora sí que los vituperios que venían sobre nuestro Dios pues vienen sobre nosotros, pero es parte de la enseñanza, es parte del caminar con nuestro Dios y es parte de la enseñanza que debemos tener todos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, si tú tienes una enfermedad, la que tú quieras, en la que estés batallando, o si tienes enemigos cerquita de ti, incluso aquí alguien cerca de tu familia, dice aquí, David tenía enemigos cerca de su familia, o al menos de su pueblo, al menos de sus hermanos. Otra porción, otro verso dice que el que se sentaba a comer conmigo sobre mí aplicó su calcañar y aplicó su fuerza en contra de mí. El mismo rey Saúl pues tenía ganas de matar a David, como lo hemos visto en varias ocasiones. Bueno, vamos al grado de la enseñanza. Brevemente, para que puedas entender este salmo, te voy a recomendar, por favor, que lo leas 2 o 3 veces el salmo, y entonces me voy a ir a la pura explicación del salmo. Si a veces toco un verso, lo toco para aclarar más la cosa, pero vamos a ver cómo esto. En pocas palabras, el Salmo 69 se refiere a un individuo, a una persona, a un individuo que se queja de que él se está hundiendo. Cualquier situación en la que tú estés enfrentando en este momento, si te estás hundiendo, bueno, esto queda para ti. Una desaveniencia, un algo inesperado, o una pérdida o algo así, o que te estés hundiendo en tu vida en cualquier nivel, para no profundizar mucho en tantas cosas que puedes estar enfrentando, sobre todo si tú tienes algunas circunstancias complicadas. Este salmo es para ti. A mí me ha dado mucha información y mucha enseñanza. He aprendido a sostenerme bajo la mano divina y puedo salir, he salido de muchas, y eso mismo te lo puedo compartir a ti, independientemente de tu filosofía, del credo religioso que profeses. Esta vez no me voy a meter con diferencias religiosas ni estructuras filosóficas diferentes, sino cómo debes tú enfrentar una situación en la que tú te estés hundiendo. Entonces el individuo aquí se queja de que él se está hundiendo, figurativamente, debido al odio de sus enemigos, básicamente al odio de sus enemigos, miembros de su propia sociedad y aún de su familia. Él invoca a Dios para ayuda, confiando que Dios aceptará su oración con favor. Mientras que esto parece ser como una oración muy general por un individuo esperando por el regreso a Sión, tiene que ver también con Sión, el regreso a Jerusalén, en un estado de exilio, y la reedificación de Judá. Acuérdate que en sus últimos años David, pues el rey sobre Judá, primero reina durante 7 años en un lado y después en Judá termina otros 33 años. Su reinado de David es durante 40 años. Se ven muchas situaciones complicadas. Bueno, aquí la reedificación de Judá, decimos aquí, eso viene en el verso 36. Bueno, si me manda el verso 36, pues lo leo, que viene siendo aquí, de que dice aquí, porque Dios liberará a Sión. Fíjate cómo empieza quejándose, adolorido, afectado, lastimado, un poquito golpeado o bastante golpeado, y termina siempre con una autoexaltación, confiando y creyendo que Dios va a reparar esa situación en la que está viviendo. Lo mismo te estoy diciendo. Puedes empezar quejándote, puedes empezar diciendo que te duele lo que estás viviendo o la situación, que no comprendes muy bien lo que está pasando, que tienes enemigos, que sin razón la gente te odia o se levantan en contra de ti o te aplican situaciones complejas o te cierran puertas. Sin embargo, aquí en la parte final dice, porque Dios liberará a Sión y reedificará las ciudades de Judá
Ellos vivirán allí y la heredarán. Y la parte final dice ahí, la simiente de sus siervos, los siervos de Dios, la poseerán o la heredarán también. Aquellos quienes aman su nombre habitarán allí. Aquellos quienes aman su nombre, quienes buscan el rostro de nuestro Dios, habitarán en ese lugar de paz. Sión significa gozo, adoración, paz, tranquilidad, éxito, prosperidad, abundancia, un estado perfecto. Eso es representación. Y entonces todos aquellos que son simiente de Él, que son herederos de Él, pues poseerán este lugar primordial. Un día te hablé de la Nueva Jerusalén y a eso se refiere también. Esto es una nueva Jerusalén espiritual, ya reconformada, liberada, sanada, y tú también reconformado, liberado y sanado al final del tiempo. Por si te empiezas a deprimir por lo que empieza a platicarnos David en los primeros versos, déjame decirte que la parte final es un final feliz, como todo lo de Dios. El final es feliz para aquellos que le aman y para aquellos que le busquen. Y el final no es del todo agradable para aquellos que no buscan de Dios. Así se resume toda la Biblia. Entonces conviene buscar su rostro, conviene buscar su palabra, conviene alinearnos a lo que Él nos muestre, y te aseguro que Él te va a sacar de ese estado de exilio espiritual que tienes, de esa aveniencia, de esa dificultad que estás enfrentando, si tú te apegas a la Torá y crees lo que Él dice, y Él te va a dar espíritu de consolación y de confort. Lo mismo acá la nación de Israel. Todo mundo a Israel ya la da por perdida, los que no conocen el final de la Torá. Pero Israel al final reinará, y todas las naciones vendrían y se inclinarán hacia el Dios de Israel. Todas las filosofías, todas las religiones que amen o que adoren a otros dioses, pues van a ser los que no se alineen a Israel, pues no les va a ir muy bien. Para no te quiero comentar eso, lo que sucederá con ellos, pero tú debes ya empezar a sospechar. Entonces, pues, aquellos quienes le aman, those who cherish his name shall dwell there. Aquellos que le aman, entonces habitarán allí, en ese lugar que te hablo. La parte final del Salmo. Entonces seguimos acá. Esto es mejor interpretado como una petición tocante al Salmo, por una petición, por una persona que está lamentando la destrucción del templo, uno de los lamentadores para Sión. En el verso es una persona que se está lamentando por Sión. Sión, en el sentido literal, sentido, te decía yo, el sentido Peshat, Sión es Jerusalén. Pero también tú tienes una porción interior de Sión que tendrá que ser restaurada, que tendrá que ser reedificada, que tendrá que ser transformada a la imagen de aquel que desea mejorarte. El bienestar tuyo y el bienestar de Sión van juntos. No puede ser que uno esté en bienestar y el otro no lo esté. El bienestar mío es el bienestar de Sión, y el bienestar de Sión es mi propio bienestar. Entonces, la versión que yo te estoy tratando de implementar en esta plática, en esta breve charla, es que a medida que Israel logre sus objetivos de bienestar, de gozo, de plenitud, tú también las tendrás. Y mientras Sión esté batallando y Jerusalén esté en lucha y en guerras, como estamos viendo que sucede, nuestro estado no va a estar del todo completo, a menos que no nos interesemos por el bienestar de Jerusalén. Dice un salmo, dice, oh Jerusalén, si me olvidare de ti, que mi lengua se pegue a mi paladar, y que mi diestra pierda su destreza. Está comprometido con Jerusalén y con Sión. Eso es lo que hemos estado nosotros tratando de insistir, que el bienestar de Jerusalén y de la nación de Israel es tu propio bienestar. No es que seamos favoritistas, no es que seamos malinchistas, no es que seamos todos así hebreos como los propios judíos, sino el bienestar de Jerusalén es nuestro propio bienestar y el bienestar del mundo. Entonces, lo que está sucediendo allá y en las vidas de las personas que no están arregladas, o que están en desobediencias, o que en luchas, o con conflictos, o con angustias, pues es un reflejo de lo que está sucediendo en Jerusalén. Entonces, los judíos saben muy bien que mientras no haya paz en Jerusalén, por eso dice el salmista en algunos de los profetas, orad por la paz de Jerusalén. Si no hay paz en Jerusalén, no va a haber paz en ningún lugar del mundo. Y tampoco tú vas a obtener tu paz si no te identificas con la nación de Israel. Es sencillo esto de entender, y aquí no hay favoritismo, como te dije. Los problemas del escritor del Salmo, que es David,
demandan de un lamento público por la pérdida del templo. Primero le está llorando, está sufriendo porque el templo está perdido. Y el templo ahorita está perdido porque no está construido el tercer templo. Ya dicen que ya lo van a construir, que esta semana, que la que viene. El hecho es que hasta este momento no se ha empezado la reconstrucción del templo. Y mientras el templo no se reconstruya, pues Israel no va a ser a lo que está determinada a hacer. Igual nosotros también, hasta que tengamos esa reconstrucción del templo. Pero ahorita, cuando yo te hable de la reconstrucción del templo de Jerusalén, también te voy a hablar de tu propia reconstrucción de tu templo. Así como Jerusalén tiene su templo, así nosotros tenemos un templo. Y ese templo tiene que estar reedificado, reestructurado. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Si tu templo no está reestructurado, no está conformado, no está bien alineado a las directivas divinas, Él nunca de los nunca va a habitar en tu templo, en tu vida, en tu presencia. Y vas a estar batallando de un problema a otro problema. Nunca vas a encontrar soluciones. Y qué bueno que lo sepamos desde ahorita, que si no nos alineamos bien a la reconstrucción del templo que somos nosotros, nunca vamos a tener una vida apacible, exitosa, tranquila, de paz y de armonía, en la que Dios nos habitará con nosotros. Entonces dice aquí, esto es un lamento público por la pérdida del templo. Estos actos son aquellos debidos a sus amigos y a los propios familiares que están atacando aquí al escritor del Salmo. Sus propios amigos y sus propios familiares. La idea de exilio y de lamento es sugerida en puntos numerosos en el Salmo. Acuérdate, es un exilio y el lamento es sugerido la idea del exilio y del lamento es sugerido en numerosos puntos del Salmo. Entonces el salmista está en este momento manifestando un exilio y un lamento, es lo que dice, y lo dice de muchas maneras, ¿verdad? Si te leo el verso primero, dice ahí, Shoshanim, lirios, así empieza diciendo, dice aquí, por el líder, Shoshanim. Shoshanim significa lirios. Vamos a ver qué significa. En forma breve, para no tardar mucho tiempo, te lo diré en forma sencilla lo que pasa. Te recomiendo que leas este Salmo 2 o 3 veces, lo escudriñes a vista lenta, a vista escudriñante, en una meditación, en un silencio, en tu cuarto, tranquilo, un momento que no estés acelerado, para que veas cómo se refleja esto y cómo puedes tener salvación y sanidad de lo que estás viviendo, si estás teniendo una enfermedad. Te lo recomiendo que lo hagas y entonces vas a ver cómo tu aparato mental, tu aparato emocional, tu aparato espiritual va a empezar a entrar en una tranquilidad como unas aguas calmadas, aguas tranquilas. El Salmo 23 que dice, junto a aguas de reposo me pastoreas. Junto a aguas de reposo me pastoreas. Y en lugares de delicados pastos me haces descansar. Entonces cuando leemos los salmos al tono que David lo leía, aparentaba al principio ser un conflicto y una angustia, o lo era, pero al correr el salmo y al avanzar las estrofas del salmo, porque esto es más que una perfecta poesía. Un poeta no está a gusto si no escribe, si no entiende lo que escribió. Y nosotros no estamos a gusto si no estamos en pleno gozo continuo, en plenitud de vida, en paz, en armonía con nosotros, con nuestro Dios primeramente, con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Si tú tienes enemigos, no vas a encontrar esa paz que te estoy diciendo. Y cuando tú estás bien con Dios, Él pone quietos tus enemigos. David nos lo enseña en otro salmo. Entonces, Shoshanim, lirios, tal vez una melodía o un instrumento musical. Hay cosas que no están muy claras a veces. Pero yo me inclino a hacer que en lugar de ser un instrumento, se está refiriendo aquí a ser un instrumento musical, se refiere a una melodía. Esto que te estoy diciendo es una melodía. Dices, es que no veo que estés cantando. Pues por fuera no estoy cantando, pero interiormente sí estoy siendo inspirado para hacer un canto que te transmite y que te libere y te conforme a la imagen que debes tener en tu vida. Ya te dije que mientras no conozcas de Dios, las letras de tu nombre están tergiversadas. Están tergiversadas tus letras, no tienen la estructura correcta. Tú sabes bien que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y el resto de las culturas lo escriben de izquierda a derecha. Pues así, si tú escribes tu nombre de izquierda a derecha, no vas a entender a lo que estás programado a hacer. Quizá estés viviendo una vida que no debías haber vivido.
Quizá tu vida está programada para vivirse de otra manera. Y mientras no vivas a la manera a la que se te invitó o para el diseño que se te dio a ti, porque hemos sido diseñados para vivir de una manera específica. Y muchos, pero muchos no están viviendo según el diseño que el creador original para el que fueron creados, no están viviendo esa vida diseñada. Están viviendo otras vidas que no les corresponde vivir y por lo tanto muchos problemas y cosas que no tienen un fin. Y es un continuo batallar como está batallando David. David sabía muy bien a dónde iba, de dónde venía, quién era David y cómo lo empezaron a conformar a su imagen. Para empezar, el octavo de los hijos, el último de los hijos, y nadie daba un centavo por él. Y acuérdate que te dije lo que pasó con él. Se formaron todos los hijos de Isaí, dijeron, pues ahí están todos a ver quién pelea bien quién va a ser el que va a pelear más adelante con David, con Goliat. Entonces viene el profeta a ungir a uno de los 8 hijos de Isaí. Pues pasan 7 hijos y el profeta se queda callado. Dice, pues ninguno de estos es el ungido para ser el rey de Israel, ni nada más, ni nada menos que el rey de Israel. Tienen que pasar los 7 y ninguno. El profeta tenía encomienda, tenía la directiva divina de decirle, ve y unge al que va a ser el próximo rey de Israel. Pues entonces se acaban, pasan los 7 y pregunta el profeta, y no hay otro por ahí porque creo que aquí no hay ninguno que va a ser el rey. No, pues sí, hay otro por allá que es un soñador. Siempre está con su guitarra y siempre está pastoreando las ovejas. Y ni se le ve y él es es el más pequeño, el más menor de todos. Entonces, no, pues tráiganlo. Yo tengo que cumplir esta encomienda. Pues sorpresa, David era el ungido. Era el determinado. Lo habían diseñado para ser el pastor de Israel y el rey de Israel. Entonces, si tú estás viviendo una vida que no la disfrutas, que no tiene ni principio ni fin, que tienes una dificultad tras otra y que estás en desobediencia, déjame decirte que Dios puede y que quiere reconformar tu vida para colocarte en el lugar que debes de estar. Y quizá me digas tú, oh, tengo que dejar todo esto, tengo que dejar familia, buscar otra familia. No, no tienes que hacer eso, nada más tienes que estar en la posición en la que Él te colocó desde antes de que nacieras. Muchos no sabíamos que íbamos a estar en estos tiempos compartiendo la palabra. Al pasar los tiempos nos dimos cuenta que la vida que teníamos necesitaba algo más, no nos llevaba a nada. Una vida vacía realmente, si somos honestos, era una vida en la que necesitábamos plenitud, paz, armonía, tranquilidad. No sin batallar, por supuesto. David cumple el propósito y la promesa de que será el rey de Israel y que de su descendencia seguiría todavía el rey de Israel, el rey. Y tocante al Mesías, te lo he dicho, entonces se cumplen las promesas, los pactos de la promesa. Entonces así sucede. Entonces aquí unge al rey y entonces el rey es David. Y en este momento hay otra lucha cuando ya en su vejez tiene que suceder el trono a otro de sus hijos y otros estaban peleando por él. Ya lo había perseguido otro de sus hijos a muerte casi, Absalón. Lo persigue para quererlo matar y Absalón muere. Eso es pecadísimo, tratar de hacerle daño a tu propio padre y así. Entonces Salomón toma el reinado. Entonces date cuenta cómo las cosas se van acomodando para que nosotros estemos en el lugar que Dios nos determinó a estar. Bueno, hay luchas intensas y tremendas, ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, pues aquí vemos nosotros lo que estamos viendo aquí. Nosotros podemos ver aquí francamente que el escritor, que es David, de este salmo, se está hundiendo más y más y el agua le llega prácticamente hasta el cuello, situaciones complicadas. Si tú estás en una situación de estas, que el agua te llega hasta el cuello, que te estás hundiendo, déjame decirte que son situaciones de angustia y que todos, yo no sé si tú has vivido,
Si estás viviéndola, déjame decirte que todos hemos estado en situaciones en las que hasta el cuello hemos estado, pero que Dios en su benevolencia y su bondad nos ha sacado adelante. Nada más que hemos creído que Él es capaz de sacarnos de cualquier cosa, para no mencionarte nada, ¿eh? De cualquier cosa Él es capaz de liberarnos, de sacarnos de esa situación. Entonces, pues aquí los versos 5 y 6 nos hablan de el odio de sus enemigos por el salmista. Toma la forma de falsas acusaciones. Se está siendo acusado falsamente. Y seguramente que vas a encontrar un lugar en tu vida en este momento. Si está siendo acusado de falsas acusaciones, la cual el salmista niega, nada de lo que se estaba diciendo de él era una acusación real. Él la niega, pero no niega perfección ni que era del todo perfecto David, que dice aquí, pero él no clama ser perfecto, en los versos 5 y 6, velo por favor, te voy a escudriñar, porque no me da tiempo de leer todo el capítulo del Salmo, todo el Salmo 69, pero sí la explicación para que tú veas conmigo, ¿verdad? Pero él no clama estar perfecto o ser perfecto. Dios conoce sus errores, reconoce los errores que Él tiene delante de Dios. Es bueno reconocer los errores, abrirse delante de Él y colocarnos en la línea en la que decimos, yo no soy perfecto, tengo fallas y seguramente pues he pecado como todos nosotros. Eso es lo importante para él. En el verso del 7 al 13, el salmista, por favor, lee el Salmo. Si no lo lees, no le vas a entender a lo que te estoy diciendo. Por tiempo te digo que no me da cancha para explicarte cada verso. Del Salmo, del verso 7 al 13, el salmista es criticado por su sociedad, por lo que él considera ser una devoción pía. Él trataba de hacer bien las cosas y ya eso es molesto para mucha gente, el que tú no corras como ellos, el que tú no termines como ellos, el que tú no duermas como ellos. Eso es un motivo para que la gente te critique fuertemente. Tengo que decir como está diciendo aquel salmista. Entonces tenemos que acostumbrarnos a las críticas de las personas, como David manejó muy bien a sus críticos, especialmente en lo que respecta a Jerusalén. Si yo estoy enamorado de Jerusalén y la gente no está enamorada de Jerusalén, no me va a entender. No me va a entender. Para un lenguaje similar hay muchas citas. Podemos leer a Job, otro salmo que es 38:12, o a Job si puedes, si tienes tiempo. Me encantaría que leyeras Job 19 del 13 al 15. Job del 19 del 13 al 15, ese probablemente sí debamos buscarlo. Espérame. Vamos a leer el Salmo, Job 19 del 13 al 15. Ese voy a tratar de leértelo así sencillito y rapidito para que veas cómo Job también era criticado. Entonces, vamos a ver a Job, que viene el libro antes de Salmos, 19 de Job del verso 13 al 15. Entonces, aquí lo leemos rápidamente. Del capítulo 19 de Job, respondió Job, dice muchas cosas, pero nada más me voy al 13 y al 15. Hizo alejar de mí a mis hermanos. Se alejaron sus hermanos de Job. Y mis parientes como extraños se apartaron de mí, lleno de llagas, de enfermedad. Había perdido 10 hijos, todas sus propiedades, y estaba con una enfermedad. Ya te dije la otra vez. Y mis parientes como extraños se apartaron de mí. Mis vecinos se alejaron. Así que si tus hermanos te dejan y tus vecinos se alejan de ti, vas por buen camino. Mis vecinos se alejaron y mis conocidos se olvidaron de mí. Y los servidores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Prepárate para ser un extraño de tu propia casa. Prepárate para ser un extraño de tu propia casa. Prepárate para perder el apellido y la forma en la que vivías, como los de tu propia casa viven. Entonces ya no tienes ese apellido, ya fue transformado tu apellido. Tú ya te cueces aparte a otro lugar, para no decir a otros niveles. Pero ya no eres simiente de quien fuiste. Eso es lo que dice el libro, la Biblia. Ya nos trasladaron de un lugar para otro lugar.
Y pues tenemos, hasta que te mueras o hasta que nos muramos los dos, tenemos que entender que pertenecemos a otra familia. Eso es duro. Eso es duro. Y quisieras que todos vinieran al conocimiento de esto y fueron diseñados para otra vida, pero esto es duro de decir, ¿verdad? Sobre todo los que tenemos familia, que amamos y que les queremos, pero necesitamos seguir el llamamiento de Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Deja tu parentela y ve a una tierra que yo te diré cuál es. Deja tu parentela. Eso fue el primer mandato que le hicieron a Abraham. En el caso de Abraham estaba dura la cosa porque ellos eran idólatras. Dios le da un llamamiento especial a Abraham: deja tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a colocar. Eso no es fácil. Pero si tú tienes un llamamiento de Dios, tienes que acudir al llamado de Dios, ¿verdad? Entonces, pues así es aquí, especialmente en lo que respecta a Jerusalén. Dice aquí, el verso 7 al 13, para similitud del lenguaje, te dijimos Job 19, 13 al 15, mi celo por tu casa, hay un celo por su casa. Yeshua lo dijo, el celo por tu casa me consume. Ve cómo todo se va conformando con el nuevo pacto. Él tenía un celo por su casa estaba siendo mal empleada. ¿Cuál es su casa? Pues el templo de Dios que estaba siendo utilizado para hacer transacciones que no convenían, que no correspondían. Por eso va y con aquel celo de tu casa me consume y echa fuera a los cambistas y aquellos que estaban haciendo negocio en el templo de su padre. Qué duro para los que estaban ahí, para la parentela o no sé si fuesen, pues váyanse de aquí porque el celo de mi casa, de la casa de mi padre, me consume y tuvo que ir ahí. Ahí dice el celo por mi casa, verso 10, como los lamentadores de Sión. Tenemos que tener un celo por Sión y eso es lo que él tenía. El salmista se lamenta por el templo destruido por medio del llanto, que está clamando en lamento. Está clamando en lamento él y está ayunando, está vistiéndose de cilicio, como de luto, como de negro, digamos. Esta conducta causa que todos le insulten y sea un vituperio y una burla. Esta conducta hace que la gente te vitupere, que la gente te afrente, que la gente hable mal de ti y que la gente te critique. Pero es como Dios, vístete de cilicio, David. Ayuna y llora y sufre junto con el Mesías y ese tipo de cosas. Entonces, quizá a veces la gente no entiende cómo nos comportamos, nos conducimos, pero tenemos que obedecer a nuestro Dios. Hay palabras bien fuertotas, te lo voy a decir. El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con una persona que no quiere seguir a Dios? Vas a ser amigo de esa persona y Dios te dice, el que se constituye amigo del mundo, se constituye el enemigo de Dios. Cierto es que Yeshua decía, es amigo de pecadores. Esto es muy fuerte. Por eso lo criticaban a Yeshua porque se sentaba a comer con pecadores, pero el propósito de él era compartirles y enseñarles y transmitirles la verdad y cómo podían ellos disfrutar su vida al lado de la luz de la verdad. Entonces cuesta trabajo seguir al Mesías, cuesta mucho trabajo. Y si empezó en la obra, la va a terminar contigo. Y si tú decidiste seguirlo, pues síguelo hasta la muerte, que al final de cuentas es vida eterna, porque hay resurrección para los que le siguen. Y no te aferres a tu propia vida, porque si te aferras a tu propia vida, la vas a perder. Eso dijo en el Nuevo Testamento el Mesías. Y si el que pierde su causa, el que pierde su vida por causa mía, hallará su vida. Entonces, no es que seamos egoístas, es que no queremos perder la vida. La única forma de ganar la vida es perdiéndola. La única forma de que yo gane la vida y tú ganes la vida es perdiéndola. Es diciendo, no tu voluntad, sino la mía. No la vida ni la corriente de este mundo. Yo tengo que seguir el sistema de vida o el modelo de vida que me dijo Yeshua. Tengo que seguir ese, y vaya, no cuesta, solamente es cuestión de desearlo y de seguirle. Las consecuencias Él las toma, Las consecuencias de seguirlo Él las toma. Él decidió que tú lo sigas y tú lo sigas. Y la cosa consecutiva, esta vida, Él va a tomar las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el verso 13, repito, te diré, aquellos quienes se sientan en la puerta.
Es bien conocido aquí que la puerta era un lugar público de reunión donde negocios y transacciones legales se tomaban. En la puerta de Jerusalén, ahí que había, pues se juntaban para negocios, transacciones y tomaban lugar. Aquellos que se sientan en la puerta eran oficiales que guiaban a la ciudad, eran líderes de la ciudad, pero también en un extremo. Y en el otro extremo, en el otro extremo del espectro, eran aquellos quienes se congregaban públicamente y para tomar su alcohol o para hacer sus pláticas y así. Pues el tema de la plática de estos fundamentalmente era cómo estaba sufriendo David. Y ya entrados en un poquito, una situación relajada para no ofender a nadie, en esa situación pues criticaban a David. Entonces, muchas de las veces, cuando uno no está en un estado correcto, pues ¿qué haces? Pues criticas, juzgas a fulano, mengano y aquel y así. Entonces, ¿para qué te digo? Ahora hay una cosa muy importante, el verso 14. Hay un momento, el verso 14 lo leeremos aquí. Dice aquí, en cuanto a mí, mi oración vino a ti, oh Señor, en un momento favorable. Que mi corazón venga a ti, oh Señor, en un momento favorable, oh Dios, en tu abundante fidelidad o al tiempo de tu buena voluntad. Y una cosa muy importante que yo estoy aprendiendo. Dice aquí que Él te va a escuchar en el momento favorable. No todas las oraciones que digamos a cualquier momento, anytime at all, hay una canción que se llama Anytime at all, en cualquier momento, aquí no es en cualquier momento. Aunque dice Saulo de Tarso que oremos sin cesar, hay un momento en tiempo agradable, te he escuchado, te dice. Hay un tiempo determinado por Él para que escuche tus oraciones, ¿verdad? Yo creo que cuando Él te inspira o Él te invita, o tú sientes arrodillarte, sentarte, acostarte, caminar, pararte para orar, ese es el momento que Él ha determinado para que tú platiques con Él y entonces te va a conceder esa petición. Entonces, en un momento favorable. Es un tiempo cuando Dios está más dispuesto a aceptar su oración. Los seres humanos no saben cuándo es ese tiempo. Nosotros no sabemos cuándo es el tiempo en el que Él va a responder la oración. Y dices, ¿cómo está eso? Tú dices que ores y ores. Sí, pues Pablo también lo dice. Dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros por medio de gemidos indecibles, porque Él es el único que sabe cuál es la voluntad de Dios. Y por eso, si somos dirigidos por el Espíritu de Dios, por el Ruaj, por el viento divino, entonces Él ora, Él intercede por nosotros. Y ciertamente Él nos inspira para por medio de nuestra boca nosotros estemos pronunciando palabras que Él está dirigiendo, que de antemano sabemos que Dios las va a contestar. Que Dios las va a contestar. Las oraciones tienen que ser en el espíritu y no egoístas. Santiago dice que las oraciones a veces no se escuchan, Dios no escucha las oraciones, a veces son egoístas, no sabemos cómo pedir y por tanto no sabemos cómo obtener. Hay que saber pedir. Y la mejor forma de pedir es pedirle al Espíritu Santo que Él nos dirija en la oración correspondiente para que nuestro Dios escuche y de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el Espíritu de Dios conoce perfectamente la voluntad de Él y entonces en tiempo aceptable te he oído. ¿Cuál es el tiempo aceptable? A mí me están enseñando en este momento, yo no lo sabía. El tiempo aceptable para esa oración, que se te acepte esa oración, es cuando el Espíritu Divino toma el control de tus oraciones. Ese es el tiempo aceptable. Por eso dice el salmista, en tiempo aceptable te he oído. Y el tiempo aceptable es cuando el Espíritu de Dios toma tu boca y entonces pronuncias palabras que de antemano Él sabe que nuestro Dios te las va a conceder porque Él conoce la voluntad de Dios. Esa es la forma en la que nos vamos conformando y conociendo cada vez más. Acuérdate que cada día entendemos más esto. Entonces, pues, los seres humanos no saben cuándo ese tiempo viene. En el verso 16, aquí habla de un hoyo, de un foso o de una cisterna. Dice, la palabra usual para el hoyo o para el pozo o para la fosa es born o cisterna y simboliza la tumba o la muerte. Aquí en el verso 16 nos está diciendo que las aguas ya me inundaron. Entonces, no dejes que lo profundo dice aquí, no me aniegues
lo puse en español, no me anegue las corrientes, no, ¿qué? Que las aguas no me lleven hasta el abismo y que el abismo no cierre su boca. Eso es de mortandad. Eso significa aquí, en pocas palabras, una tumba o una muerte. Aunque la palabra similar ver, que es pozo o que es well en inglés, así como como well, como bien, también significa pozo, está aquí, puede ser utilizado en el mismo sentido. El uso de ese pozo en el contexto de las otras imágenes de agua es propio para una cisterna que puede estar llena, una cisterna. Hay quienes estuvieron en unas cisternas. Uno de los profetas, Ezequiel, estuvo en una cisterna. Pero, más bien Jeremías, me parece que estuvo en una cisterna, lleno de vacío o algunas veces contienen agua. El cuadro de una persona en un pozo o una cisterna trae a la mente a José, te acordarás de José, quien estaba en una cisterna seca. Eso viene en Génesis 37:24. Y Jeremías, quien estuvo en una cisterna lodosa, muddy one, con lodo. Una cisterna o pozo es entonces un lugar de prisión. Quizá no nos toque estar, gracias a Dios, en una prisión física o en una cisterna física o en un pozo físico, pero sí estamos en una presión en nuestra mente, en una situación en la que no podemos salir nosotros, estamos bajo ataque, bajo una cárcel, espiritualmente hablando, o una mente que esté totalmente cerrada, pensando que no saldremos de eso. Eso es totalmente un tormento, saber que en lo que estás metido no vas a salirte. Y David sabía cómo estar en esos lugares, pero también sabía cómo salir de acuerdo a esto. Esto puede ser interpretado como una prisión individual en una cisterna llena con todo lo demás cerrado. En Lamentaciones 3:55 es un llamado a ser salvado de ese hoyo. En el libro de Lamentaciones también, que es muy profundo, Lamentaciones, todo el libro habla de lamentarse. Jerusalén está destruida, los muros de la ciudad están despedazados, las Shekinah en exilio, es un lamento continuo y todos nosotros tenemos que aprender a lamentarnos también, pero sabiendo que en ese lamento viene una liberación cuando estamos clamando correctamente, sabiendo que Él va a responder bajo esta situación. La literatura exílica también a menudo utiliza prisión real o metafórica como un símbolo del exilio y también nos habla de una imagen en la que nos estamos hundiendo. Simboliza esto también el exilio en el cual el salmista se siente en un estado de exilio. Estás por allá, estás en otro lugar, no tienes ganas de nada, no sientes la gloria divina, estás atrapado, no tienes dónde dormir correctamente, etcétera, y así. Entonces, es otro tipo de exilio, es aquí. Ahora, los versos 17 y 19, el salmista ora que Dios no oculte su rostro. Ya empieza aquí, primero define dónde está. En una situación como esta, si tú estás en esta situación, entonces defínela dónde estás. El agua te está llegando hasta el cuello. Tus enemigos se te han multiplicado. eh, Tus amigos también, tus familiares, o la crítica, o el dolor, o estás en un hoyo, estás en una fosa, estás en un perfecto exilio. Entonces aquí en el verso exilio, en el verso 17, 19, aquí dice, el salmista, o sea, David, ora a Dios que no oculte su rostro. No estés inatento a las oraciones, que no estés inatento, que estés atento a las oraciones de tu siervo. Contéstame, ocurren en el verso 17 y 18. Answer me, contéstame. Todos hemos clamado en situaciones de estas. Todos hemos dicho, contéstame, esto viene, pega mal, huele mal, viene mal, un final mal se ve, contéstame. Es ahí donde si tú cambias tu nombre por un nombre correcto, tus oraciones están escuchadas. Hay una palabra muy fuerte, dice que Dios no escucha al pecador. Eso viene también en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan. Dios no escucha las oraciones del pecado. Necesitamos primero arrepentirnos de nuestra forma de vida que hemos tenido. Estas son palabras más fuertes, yo entiendo, pero nada, Dios sabe que lo que te estoy diciendo, absolutamente nada es cosecha personal. Entonces, contéstame, ocurre en el verso 17 y en el verso 18, ¿verdad? Answer me, O Lord, verso 17. Y el 18, do not hide your face from your servant. Answer me quickly.
No escondas tu rostro de tu siervo. Cuando él habla del rostro de su siervo, es el favor de Dios. El rostro de Dios significa, en términos coloquiales, comprensibles, el rostro de Dios significa el favor de Dios. Y dice, answer me quickly, rápidamente, porque el agua está hasta el cuello. A veces hay situaciones ya muy tardías. He tenido situaciones complicadas, no mías, pero sí de amistades, con problemas severos, enfermedades serias, y ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde, ¿verdad? Aunque nunca Dios llega demasiado tarde cuando hay fe y cuando hay credibilidad y cuando hay confianza en Él, nunca llega tarde. Acuérdate a David, acuérdate al que resucitaron después de 4 días. ¿Te acuerdas de la resurrección de Lázaro? No llegó tarde el Mesías. Todavía sanó otros por ahí atrás, platicó, dio una conferencia por ahí atrás y llega después del 4º día y resucita. Así es nuestro Dios. Para nosotros a veces 4 días ya es demasiado tarde, pero siempre es bueno no esperar hasta el final de los tiempos, ni mucho menos. Tengo duda de si una persona confiese al final, tengo duda, ¿eh? Por favor, mis críticos no avienten piedras. Tengo duda de si alguien confiesa a Yeshua al final de la etapa premortem, ya casi al expirar, confiese a Jesús y se arrepienta. Yo no sé, algunos grupos hablan de una extrema unción y yo no sé, pero yo no me arriesgaría mucho a esperar el penúltimo suspiro de mi vida, a decirle, sí, creo en ti, perdóname. Aunque deben ser situaciones individuales para esto. Debe haber situaciones individuales. La comento rápidamente. Entonces, para terminar ya rapidito, porque son 46 minutos, verso 27, aquellos que tú has golpeado, aquellos que tú les puesto llaga, se refiere al castigo del exilio. Mucha gente cuando te ve lastimado, te ve golpeado, te ve afectado, te ve en situaciones, entonces te critica y te dice, hey, ¿dónde está tu Dios? Hey, ¿no que tu Dios te salvaba? También podemos ver eso, fue eso con Yeshua. No solamente las llagas que puso sobre él nuestro Padre, otros abusaron de las llagas. Si Dios ya le ha puesto la llaga a alguien, ya ni pide por él. Igual de acá, si estás en la fase de credibilidad, en la etapa donde crees, o en la gente que cree, no puedes decir, ya ves, te lo digo, no, nada de eso. Tú vas con espíritu de compasión y a lo mejor eres el instrumento por el que Dios va a salvar la vida de esa persona. Ve y dile, el Señor puede restaurarte, el Señor puede perdonarte y puede sanarte y sacarte de esta situación. Pero no hay nada mejor que bonito es conocerlo a Dios desde más chavo que estemos todos nosotros. Ahora, los tiempos de salvación vienen de Él, no son tiempos nuestros. Él determina cuándo y de qué modo. Entonces, pues aquí los amigos del salmista hacen luz de este sentido de estar en el exilio, ¿verdad? Los amigos del salmista se burlan, como los amigos iba a decir de Paul, como los amigos de Job se burlan de Job, pues así también se pueden burlar de nosotros. En el verso 29, este libro de la vida, en la cual ya empieza a responder David, como que ya toma más fuerzas y dice que no estén las personas que me agregan, que no aparezcan en el libro de la vida, la cual escribes tú a los justos. En la cual hay un libro de la vida, para los que no saben esto, hay un libro de la vida donde estamos inscritos los que hemos reconocido al Mesías. Y qué bonito que todos estuviéramos en ese libro de la vida. Verso 32 dice aquí, los sacrificios animales no podían tomar lugar sin un templo. Dice, yo te alabaré después de que tú me salves, yo te alabaré. Y yo sé que los sacrificios de animales pues de nada sirven porque no hay templo. Y mientras no haya templo, dice David en ese tiempo, pues no había el templo. Y ya después con la dispensación de Yeshua, pues ya se cambiaron, sobre todo el sacerdocio levítico y el asunto de los sacrificios y las ofrendas ya cambió definitiva y radicalmente. Pero no quiero complicarte con esto, pero sí decirte que David le decía, te alabaré, porque la oración fue el sustituto para el sacrificio hasta que el templo pudiera ser reedificado. Estos escritos que te estoy diciendo son comentarios de judíos rabínicos. Este comentario te lo estoy diciendo, ¿verdad? Dice aquí, y te lo comento tal como lo dicen, todo lo que he estado diciendo lo he estado diciendo, y no choca para nada con mi forma de pensar en el Mesías. Entonces, pues el sacrificio se hará hasta que el templo sea reedificado. Verso 34, cautivos. Habla aquí de cautivos. En hebreos asirim es otra referencia a los exiliados. Entonces, ¿qué dice el verso 34? Dice aquí,
Porque el Señor escucha a los necesitados, o sea, al menesteroso, y no menosprecia al cautivo. Todos estábamos cautivos antes del advenimiento de Yeshua en nuestras vidas. Estábamos en perfecto estado de cautiverio. Tenía 4 situaciones complicadas en las que no podía yo salir humanamente por ninguna de ellas. 4 situaciones complicadas. Él graciosamente me eleva y me saca por la parte central. Y las 4 partes se quedan ahí anonadadas. Y pues salió, pues me sacaron, la verdad. Y así lo confieso y lo transmito. Testimonio de que me sacaron de ahí. Entonces, pues, él dice aquí que él pues tiene amor por el menesteroso y por el necesitado. Verso 36, terminando. El salmista aquí deriva consuelo y la fortaleza para persistir en su lamento desde el credo de que Dios reedificará el templo. Él también se lamenta también en el 36, dice, pero, no, perdón, dice en el verso lo que te dije, 36 y el 37, que Él liberará, reedificará el templo, tu templo también espiritual será reedificado también, ya no estarás con el agua hasta el cuello, ya no estarás al acecho de tus enemigos y entonces Él te va a restaurar completamente. Si estás enfermo, puede Él sanarte de acuerdo a este salmo. Jerusalén, entonces, y el país de Judá, y él retomará a los exiliados o traerá a los exiliados otra vez. La gente pensaba que Israel no iba a regresar a su estado original, que es su tierra. Pues es el tiempo del retorno. ¿Por qué? Más porque nos hayamos portado bien, más por el pacto de la promesa de que esto iba a suceder. Entonces, pues, ellos no solo vivirán en Judá, sino que la heredarán. Sin embargo, la propiedad de ellos no quedará con ellos, y entonces la heredarán sus hijos. Nuestros hijos tienen que ver con la herencia que tengamos nosotros. Conviene dejarles un camino listo para que ellos la reciban también. Por eso a veces tenemos que separar muchas cosas por alto y hasta que nuestros hijos estén listos, hasta entonces podremos respirar a gusto. Si nuestros hijos aún no están listos, empezando por los míos, espero que ya estén listos para recibir la herencia. Entonces, Dios en su bondad y en mi fe, yo creeré que hasta que yo esté preparado para partir de este mundo, entonces dejaré lista la mesa para que ellos continúen con esto, si es que el Mesías no viene antes. Entonces, eso es lo que nos dice. De esta manera, el salmista nos habla y nos enseña que aquellos que me aman su nombre serán los herederos de todo esto de la promesa. Bien, me despido contigo de esta breve enseñanza. Espero que la pases bien y que nuestro Dios manifieste su gracia en el nombre de Yeshua Mashiach. Recibe esta enseñanza y lee por favor ese salmo 69, 2 o 3 o 5 o 10 veces, para que entiendas muy bien cómo, aunque el agua esté en el cuello, el Señor del cielo, nuestro Dios, nuestro Padre celestial, nos habrá de liberar si nosotros vivimos y tenemos un corazón como el de David. Yo a veces le digo, Padre, dame el corazón de David. Yo quiero tener un corazón entendido como el de David. Shalom. A ver si te alcanzo a poner mi música final. Shalom, shalom. ¿Qué Biblia lees? ¿Y cómo sabes? אשר אלוהיך בך לבבי ואחת שמך לי אילם ואחת שמך לי
Hashem Eloheinu b'chol levavi v'achtamta Shimcha Shimcha le'olam v'achtamta Shimcha le'olam Aydecha Hashem Eloheinu b'chol levavi Hashem Eloheinu b'chol